La historia comienza en un mundo que acaba de sobrevivir a su propia destrucción. Europa aún olía a humo, las ciudades estaban rotas, las industrias detenidas y la electricidad, la sangre invisible del siglo XX, escaseaba. La humanidad había descubierto el fuego definitivo en la guerra, pero ahora necesitaba domesticarlo para vivir. No se trataba solo de encender luces, se trataba de alimentar fábricas, trenes, hospitales y sobre todo de demostrar que el átomo podía ser algo más que una bomba. En la década de 1940, tras Hiroshima y Nagasaki, la energía nuclear era sinónimo de muerte. Pero dentro de laboratorios silenciosos surgió una idea radical. Si el átomo podía liberar tanta energía en un instante, entonces podía liberar poca energía durante mucho tiempo. La pregunta dejó de ser cómo destruir, pasó a ser cómo sostener la civilización. En el corazón de la ciencia soviética apareció un hombre de barba espesa, voz tranquila y carácter reservado. Igor Kurchatov. No era un político ni un militar, era un ingeniero físico y pensaba como ingeniero. La energía más poderosa del universo debía ser controlable, regulable, medible. Él comprendió algo fundamental. Una bomba nuclear es simplemente un reactor fuera de control. Por lo tanto, un reactor nuclear es una bomba perfectamente controlada. Ese fue el nacimiento conceptual de la central nuclear. Durante la posguerra, la industrialización exigía cambios de energía que el carbón no podía cubrir indefinidamente. El petróleo era estratégico y escaso. Las hidroeléctricas dependían de los ríos específicos, pero el uranio tenía una densidad energética incomparable. Un solo kilogramo de uranio podía liberar tanta energía como miles de toneladas de carbón. El gobierno de la Unión Soviética entendió que la tecnología nuclear no solo era poder militar, era poder económico, científico y político. La nación que lograra encender la primera ciudad con el átomo demostraría dominio absoluto sobre la física moderna. Así nació el proyecto construir la primera central nuclear de generación eléctrica del mundo. No experimental, no solo científica, una central real. Conectada a la red, el lugar elegido fue una pequeña ciudad científica al sureste de Moscú, Obninsk. Ahí se levantó una instalación que cambiaría la historia energética de la humanidad. El reactor no debía explotar, debía producir electricidad constante. Para lograrlo, los ingenieros tuvieron que resolver un problema completamente nuevo. ¿Cómo frenar la reacción nuclear sin apagarla? La fisión nuclear funciona así. Un neutrón golpea un átomo de uranio 235. El átomo se divide en dos fragmentos más pequeños. Se liberan calor y más neutrones. Si cada neutrón produce más de una fisión, hay una explosión. Si produce menos, el reactor se apaga. Si produce exactamente una fisión, reacción estable. El secreto del reactor nuclear es mantener ese equilibrio perfecto. Para controlarlo, se introdujeron barras de control hechas de boro y cadmio, materiales que absorben neutrones. Al insertarlas más profundamente en el núcleo, la reacción disminuye. Al retirarlas, aumenta. Es literalmente un acelerador y freno atómico. El reactor de Obninsk era el tipo AM1, llamado átomo pacífico. Funcionaba con uranio enriquecido como combustible, grafito como moderador, agua como refrigerante. El moderador
ralentiza neutrones para que pueda dividir más átomos. El refrigerante extrae el calor para producir vapor. Ese vapor mueve una turbina. La turbina mueve un generador. El generador produce electricidad, el mismo principio que una central termoeléctrica. Pero el calor no proviene del fuego, sino del núcleo de la materia. El 26 de junio de 1954 ocurrió algo que jamás había ocurrido en la historia humana. Una ciudad fue alimentada por energía nuclear. No un laboratorio, no un experimento momentáneo, un suministro continuo. La central entregaba aproximadamente 5 megawatts eléctricos a la red. Parece ser pequeño hoy. Una turbina eólica moderna puede superar eso. Pero en 1954 era un salto tecnológico comparable a la llegada de Internet. Por primera vez la humanidad había creado una fuente energética prácticamente inagotable, independiente del clima, del viento y del combustible fósil. La ciudad de Obninsk se iluminó sin carbón. Los científicos esperaron horas, luego días, luego semanas. El reactor permanecía estable. Había nacido la generación nuclear, pero el impacto no fue solo eléctrico, fue conceptual. Hasta entonces, toda la energía humana provenía indirectamente del sol. Carbón, antiguos bosques solares, petróleo, organismos fotosintéticos, viento, diferencias térmicas solares, hidráulica, evaporación solar. La energía nuclear rompió ese vínculo. Era energía proveniente de la formación del universo, no solo del Sol actual, sino de estrellas muertas hace miles de millones de años. La nuclear, como generación base y otras fuentes para seguimiento de demanda, hoy parece normal. En 1954 era revolucionario. La central tenía un factor de planta extraordinario para su época. Podía operar meses continuos sin apagarse. Mientras una termoeléctrica requería combustible diario, la nuclear podía funcionar semanas con el mismo núcleo. Un reactor pequeño podía alimentar miles de hogares. El cálculo era asombroso. Una pastilla de combustible nuclear del tamaño de la punta de un dedo equivalía energéticamente a una tonelada de carbón. Pero también aparecieron desafíos técnicos inéditos. Materiales expuestos a radiación intensa se vuelven frágiles. El agua sometida a neutrones se activa radiactivamente. Los sensores debían funcionar dentro de un entorno imposible. Se inventaron así nuevos instrumentos. La central no solo generó electricidad, generó la ingeniería nuclear, ingeniería que luego permitiría reactores más grandes, medicina nuclear, propulsión naval y sondas espaciales. Durante años, Obninsk funcionó como planta eléctrica y laboratorio simultáneamente. Ingenieros de todo el mundo estudiaron su funcionamiento. Demostraba algo fundamental: la energía nuclear civil era viable. Occidente respondió rápidamente. Estados Unidos, Reino Unido y Francia iniciaron sus propios programas, pero la primera red eléctrica alimentada por el átomo ya estaba en funcionamiento. Desde el punto de vista eléctrico, la potencia de 5 megawatts abastecía principalmente instalaciones científicas, viviendas y servicios urbanos locales. No buscaba alimentar una metrópolis, buscaba demostrar estabilidad, y lo logró. El reactor operó durante casi medio siglo. No fue desmantelado por accidente ni fallo, sino por envejecimiento tecnológico. El objetivo inicial se había cumplido: convencer al mundo de que la energía nuclear podía convivir con la sociedad. Para los ingenieros de energías renovables actuales, la historia tiene una enseñanza profunda. El desafío del siglo XXI no es diferente al de 1954.
no basta con generar energía, debe ser continua, controlable y confiable. Todo nació allí, en una pequeña ciudad científica soviética, donde por primera vez el átomo dejó de ser un arma y se convirtió en servicio público. Las luces nocturnas de ovnis no era solo iluminación urbana, eran la evidencia visible de que la humanidad había aprendido a domesticar la energía de las estrellas. No fue la central más grande, no fue la más potente, pero fue la primera en cumplir el sueño eléctrico definitivo: generar electricidad a partir de estructura misma de la materia. Desde ese momento, cada reactor construido en el mundo, de cualquier diseño, es descendiente directo de aquel experimento convertido en infraestructura. La red eléctrica moderna nació ese día, y con ella una nueva pregunta energética que aún persiste: ¿cómo equilibrar la energía infinita? Con la responsabilidad infinita, la respuesta sigue escribiéndose, pero la primera línea se redactó en 1954, cuando un generador comenzó a girar impulsado no por vapor de carbón, ni por caída de agua, ni por viento, sino por la ruptura controlada de un átomo. Si te gustó, comparte, suscríbete, activa la campanita, comenta. Nos vemos en otra historia energética.